Psicología del desarrollo que algunos se vieron torturados. A ver. Esto dice así. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. ¡Eso! El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. ¡Ey, pará! Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna Ajá, a ver. se para con la cabeza, ¿Qué? con las patas para arriba. No. Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros, las manos, mueve las manos, la panza, mueve la panza, mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros y las manos, mueve las manos, panza, mueve la panza, hasta que se cansa. Le vamos a dar las gracias a este ser maravilloso que hizo posible, como yo les contaba la clase pasada, que esas ramificaciones dendríticas, ¿qué serán esas ramificaciones dendríticas? Esas sinapsis, esas conexiones, ¿sí? Se pudieran fructificar
convertir en esos árboles tan frondosos, que en el transcurso de estas clases vamos a ver de qué se trata. Pero vamos a comenzar con este pasaje. Este niño que está feliz, que está alegre de estar compartiendo su tiempo con ustedes, que su pupitre floreció, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ustedes se pensarán, ¿qué tendrá que ver la psicología del desarrollo con esto? Y con este pasaje, bueno, tiene que ver mucho. Porque si un bebé al nacer no recibe el sostén, el apoyo, el amor, la recorrida de su cuerpo, el contacto con el otro, esas ramificaciones dendríticas se quedan así. Esto es una ramificación dendrítica de un niño no estimulado. Estas ramificaciones son las que permiten esa sinapsis entre las neuronas, esa conectividad de axón a axón, esa corriente eléctrica que va a hacer que su cerebro, ¿sí?, se vaya desarrollando con todo ese potencial con que nació. Pero vamos a ver y vamos a repasar lo que leyeron. ¿Qué era eso del genotipo y el fenotipo? Lo heredado y lo adquirido. Ese potencial lo traen la mayoría de los bebés, obviamente que estamos hablando de bebés sanos. Si no son estimulados, esas ramificaciones que van a hacer de ese bebé un bebé normal, un bebé feliz, un bebé que pueda aprender, que pueda desarrollarse, se van a transformar en un arbolito seco si no fue estimulado. Y para que ese árbol fructifique, dé fruto a su tiempo y su hoja no caiga, necesita de ese otro ser significativo, de ese ser que lo apoya, de ese ser que le muestra y le traduce al mundo. Y eso que parece tan simple, y esos roles que parecen como que fueran innatos, no lo son. Porque ejercer el rol paterno y el rol materno no es algo que se nace. No, es una construcción. Lo vamos a ver en diferentes teorías donde se dice que el instinto materno no existe. El hombre ni la mujer nacen con instintos, sino con pulsiones. Y ese señor lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Pero yo hoy vengo con una pregunta. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es desarrollar? A ver, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué es la palabra desarrollo? ¿Qué les sugiere? Cuando decimos desarrollo, ¿qué se les viene a la cabeza? Crecimiento, evolución. Un proceso, muy bien. El desarrollo es un proceso. Y es un proceso que por lo general surgió, todos estos teóricos que nosotros vamos a conocer a partir de hoy, surgió el concepto de desarrollo a partir de cuestionamientos, de preguntas. Que esas preguntas no salieron de la nada, salieron de la observación, ¿sí? De observar esos cambios que se iban dando en diferentes culturas, ¿sí? Que eran condiciones que parecían similares a pesar de las distancias geográficas, a pesar de las distancias culturales, y que había cambios que se iban dando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que es la psicología del desarrollo se plantea comprender cómo se dan, por qué se dan, cuáles son las causas de esos cambios a lo largo del tiempo. La psicología del desarrollo lo que va a observar y lo que va a dar respuesta a esos cambios desde que el bebé nace hasta que la persona muere. Si bien está sostenida por otras disciplinas, digamos que el interés nuestro y más de esta materia va a estar puesto desde el que el bebé nació. Hoy vamos a hacer un repaso por todo lo prenatal que influye mucho en lo que va a ser el desarrollo de ese niño, pero nuestro fuerte va a ser a partir del nacimiento. Así que hoy van a empezar como a hacer un poquito de gimnasia mental, a ir saliendo un poquito de la comodidad del estudiante que por ahí, ¿sí?, espera que el profesor hable. Y la clase de hoy va a ser como un periodo de aprestamiento para prepararse a lo que vamos a empezar a vivir y a trabajar las próximas clases. No se asusten.
yo voy a ir de a poquito. Entonces, comprender que este desarrollo es darle un porqué, buscar las causas, las consecuencias de estos cambios a lo largo del tiempo. Y en ese estudio y en ese análisis se observaron que hay ciertas generalidades, ¿sí?, que son comunes a todos los seres humanos y que también hay diferencias. Pero esas diferencias no separan, sino que esas diferencias son parte de la integración en esa generalidad. Por ejemplo, vamos a ver que hay rasgos y características que son continuas y otras discontinuas. Si nosotros pensamos, ¿qué características de nuestro desarrollo pueden ser continuos? Si yo nací nena, ¿sí?, por más que ahora todas las operaciones, la incorporación de hormonas, todo lo que queramos, ¿sí?, transgénero, bueno, pero si yo nací mujer, la continuidad a lo largo del paso del tiempo va a determinar que yo voy a morir siendo mujer. Eso es una constante, es una continuidad, lo que tiene que ver con el sexo. Y una discontinuidad puede pasar que yo a lo largo de mi desarrollo, en algún momento sufro un accidente, ¿sí? ¿Vieron? Pueden ser accidentes de todo tipo, pero imagínense un accidente que causa una lesión, ¿sí?, con la cual todo ese desarrollo que se venía dando dentro de los parámetros normales se vio interrumpido por un accidente. Y ahí hay un dato muy interesante que tiene que ver con una de las 5 características del desarrollo, que es la plasticidad. Es una propiedad que tenemos como humanos de poder adaptarnos a los cambios y de superar esas crisis, ¿sí?, que pudieron en algún momento haber truncado ese desarrollo que venía lineal y constante. Dentro de lo que es el estudio de las funciones cerebrales, vamos a ver a partir de 2 clases a qué se llama esa plasticidad neuronal, ¿sí? Pero hoy tener ese concepto, que en el transcurso de nuestro desarrollo va a haber características de continuidad y de discontinuidad, y que a lo largo de este proceso se puede ver interrumpido por algunas causas que son externas, ¿sí?, pero que tenemos la capacidad, esa plasticidad para continuar, ¿sí? Si bien no va a ser de la misma forma, hay plasticidad. Y a lo que es a nivel cerebral es una plasticidad neuronal. Este desarrollo, ¿sí?, tiene como 2 pilares, ¿sí? Y hay varias teorías que vamos a ver que van a estar fluctuando entre estos 2 pilares. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el ambiente en el desarrollo de este nuevo ser? Ustedes habrán leído, a ver si alguien recuerda de todo lo que leyeron, ¿sí?, ¿qué era el genotipo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo registró en su lectura? ¿Qué es el genotipo? La palabra genotipo, a ver, estaba dentro. Con el origen de la persona. De los genes, muy bien. Es esa información, ese bagaje informativo que traemos, sí, que nos va a permitir esa construcción, ese plano. Es algo que no lo vemos, que no es detectable. Es ese potencial, ese conjunto de información que va a posibilitar que nos formemos desde nuestras uñas, nuestras pestañas, nuestro cerebro, ¿sí? Es esa carga que es heredada. ¿Y qué tiene que ver el ambiente con todo esto? Yo vengo con todo ese bagaje, ¿sí?, con toda esa información. ¿Qué tiene que ver el ambiente? La información que uno tiene puede tomar diferentes caminos según la influencia que tenga el ambiente en la persona. Bien, va por el camino, muy bien. Justamente todo ese potencial, toda esa información que traemos en ese bagaje genético, ¿sí?, que no lo vemos, que está todo listo para accionar, se va a manifestar, ¿sí?, esas propiedades, esos procesos de genotipo, lo vamos a ver
transmitidos desde nuestra apariencia física, nuestras cualidades, cómo desarrollamos. Imagínense que mi carga genética tiene gran predisposición para la música. Si yo no crezco en un ambiente favorable que estimule el desarrollo, ¿sí?, de esa información, no va a pasar absolutamente nada. ¿El potencial estaba? Sí, la información estaba, pero ¿se presentó el momento, el ambiente propicio para que eso se desarrolle? No. El fenotipo es justamente eso. Es esa representación, ¿sí?, de esa información que traigo. La información no la puedo ver, ¿sí?, es lo genotípico. Y la manifestación que se da por interacción, ¿sí?, con eso que traje y el ambiente va a hacer que esos procesos se puedan ver a través de lo que se llama el fenotipo. Y este desarrollo, ¿sí?, se da, tiene como características muy particulares. Es multidireccional, o sea que nuestros procesos de desarrollo no son siempre lineales. Si hay alguna interrupción, esa plasticidad va a proporcionar las herramientas para que podamos tomar otros caminos dentro del desarrollo. Es multicultural. De niños que nacen en diferentes partes del mundo, sí van a estar influenciados por esa palabrita que a veces nos hace ruido, que es la cultura. ¿Qué es la cultura? Sí, conjunto de qué? De creencias, de costumbres, de formas de tradiciones, de formas de interpretar el mundo, el lenguaje. Muy bien, todo eso genera lo que es lo cultural. Imagínense ustedes una persona que nació en medio de la selva africana, ¿sí? Viene con toda esa carga, ¿sí?, genética, esa información para desarrollarse. Y está en contacto directo con la naturaleza, ¿sí? Se va a comunicar directamente, va a tener sus propias costumbres, sus reuniones tribales, que no pueda acceder a lo que es el alfabeto, nuestro alfabeto. ¿Lo va a hacer más o menos inteligente? No. Entonces, el desarrollo tiene mucho que ver con la cultura, con el medio donde la persona nace y crece. Y es multicontextual. Nosotros nos movemos en nuestra vida por diferentes contextos. Nuestro contexto familiar, nuestro contexto barrial, nuestro contexto económico, nuestro contexto cultural. Y una persona, ¿sí?, es como que estuviera navegando de un universo a otro universo. Y dentro de ese multicontextual, ese criterio multicontextual, tenemos dos variables que son muy importantes, que es lo económico, ¿sí?, y lo social. Fíjense, una persona que nació en un ambiente marginal, ¿sí?, vino dotado con toda su carga genética y toda esa información, pero se vio limitado por una variable de pobreza. ¿En qué pudo haber afectado el desarrollo de esa persona que venía con todo ese bagaje, ¿sí?, igual que otro niño que nace en un estrato social más favorecido? Pudo afectar en un montón de variables, ¿sí?, desde una mala nutrición, perinatal, postnatal, de la primera, segunda infancia, el acceso a la educación sistematizada, el acceso a la salud. Entonces, esa persona que había venido con todo ese potencial, ¿sí?, heredado, se vio limitado por el estrato social en el que nació. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene la educación es poder dar una respuesta a esas diferencias y generar una educación igualitaria, una educación de inclusión. Y nosotros somos una institución social como iglesia que no solamente vamos a brindar una palabra que da vida eterna, sino que también es un contexto social muy importante para empezar a generar esa igualdad. Ustedes como maestros de escuela bíblica, ante una situación de este caso, ¿qué pueden hacer? ¿Nunca se plantearon qué podemos hacer desde ese lugar? Un niño que viene mal alimentado, un niño que viene
no higienizado correctamente, un niño que ha sido vulnerado en sus derechos primarios, ¿sí? Hay una responsabilidad social. ¿Sí? No es solamente nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad ante eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Informarnos. ¿Qué entidades trabajan en la protección de ese niño? Si es un niño que su infancia ha sido vulnerada. La Argentina se incorporó y aceptó los condicionamientos de los derechos del niño. Y dentro de los derechos del niño tenemos el derecho a la educación, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener asistencia médica. Entonces, el desarrollo no es solamente un desarrollo que lo tengamos que vincular con lo biológico, con lo psicosocial, con lo cognitivo. El desarrollo tiene un espectro mucho más grande del que nosotros nos imaginamos. Y la palabrita clave de esto es que es multidisciplinario. Nosotros vamos a, desde esta materia, pararnos sobre 3 pilares, ¿sí? Esos 3 pilares de desarrollo va a ser cómo desarrollamos desde lo biológico, desde lo psicosocial y desde lo cognitivo. Lo vamos a ver relativamente separado, pero como una metodología de estudio. Pero esos 3 pilares, ¿sí?, van unidos, no se pueden separar. Una persona es un ser vivo psicosocial que tiene un cuerpo, ¿sí?, un cuerpo que funciona, un cuerpo que interactúa con el ambiente, un cuerpo que le posibilita ejercitar su cerebro en el contacto con el otro, ¿sí?, generar una psiquis, una mente activa, que va a poder desarrollar su inteligencia siempre y cuando esa interacción con el medio sea facilitadora, ¿sí? Entonces, desde lo biológico vamos a empezar a ver cómo se fueron dando cada uno de esos pequeños o grandes desarrollos, ¿sí? Y después vamos a ver desde lo cognitivo cómo se desarrolla la inteligencia, qué teorías trabajan el desarrollo de la inteligencia. Y desde lo psicosocial vamos a trabajar 3 personajes. Un personaje ustedes lo tenían en la lectura, que es Freud. Después un post-freudiano que fue Erikson. Y vamos a ver algo de Vygotsky y de Winnicott, ¿sí? Esos nombres que por ahí les suenan medio extraños. A partir de la semana que viene, si alguno quiere tomar nota y empezar a investigar quiénes fueron estos señores y qué hicieron, Freud, Erikson, Vygotsky y Winnicott, ¿sí? Esos, y después, desde lo cognitivo, vamos a posicionarnos desde la postura piagetiana, ¿sí? Te dije Freud, Erikson, Vygotsky y Winnicott. Y Winnicott. Acá en estas imágenes está sintetizado lo que tiene que ver la influencia multicultural en las que estamos insertos. A ver, los que eran el otro día menor de 21, digan sus nombres. Adrián. Adrián, ¿qué más? Juliana. Brisa. Adrián, Juliana y Brisa. Los que son mayor de 40, nombres. Elsa. Celina. Alba. Si ustedes escucharan esos 2 grupos de nombres, ¿podrían decirme, ¿sí?, a qué segmento etario pertenecen o a qué época? El nombre, ¿sí?, la elección de nuestro nombre está marcando una temporalidad. Yo me pude haber llamado en otra época Ambrosia, Ruperta, Mamerta. No estamos exentos del plano de la historia ni de lo temporal. Ya desde la elección de ese nombre estamos siendo partícipes y protagonistas de un momento histórico. Sus papás no eligieron sus nombres porque sí. Por ejemplo, mis hijas, Belén, Rocío. Más o menos conociendo esos nombres ya sabemos que tienen de 15, 16, 18, 20... ¿sí? Mi nombre, Mariana. Cuando yo nací en la década del 70, hay un montón de Marianas. ¿Por qué hay una nena de Danica Dorada que venía saltando una soga? ¿Y cómo te llamas, Mariana? ¿Y qué haces, Danica Dorada? Era para untar. Estamos insertos y
Sí, bueno, mi mamá siempre me contaba que yo me llamo Mariana por la nenita de trencitas que saltaba la soguita y decía, Danica dorada, era para untar. Bien, justamente fíjense en esa historieta. Y este es Charles, nuestro nuevo especialista en internet. ¿Sí? Ahora no somos Carlos, somos Charles. ¿Vieron? Sí, no son Roberto, sos Robert. Estamos también marcando una época. A mí no me hubiera imaginado a mi abuelo Roberto decirle, hola Robert, ¿cómo andás? Bien, eso es lo multicultural en lo que todos estamos insertos. Tu nombre ya está marcando un momento de la historia, un momento específico. Fíjense como en este pequeño grupete que pertenecemos a segmentos etarios distintos, ¿sí? Nuestros contemporáneos comparten nuestro propio nombre, ¿sí? Porque por acá debe haber alguna Marcela también, que es de la década del 70. Bien, dentro de esos rasgos, ¿sí? De continuidad y de discontinuidad, cuando yo hace un rato les dije que hay situaciones externas que de apariencia terribles, ¿sí? Podrían impedir un desarrollo normal. Ahí les traje un ejemplo que me gustó mucho, con esos procesos de continuidad y de discontinuidad. Estos nenes, ¿sí? Son refugiados de la guerra de Kosovo. Y los especialistas que los atendieron, que ellos a priori suponían que al haber vivido esta catástrofe que es la guerra, haber visto morir a sus familiares, que iban a encontrar un alto nivel iban a encontrar grandes patologías, serios problemas, pero estos nenes desarrollaron una capacidad que se llama resiliencia, que es la capacidad para superar las crisis. Ese es un fiel reflejo de nuestra plasticidad. Pero esos niños superaron las crisis porque hubo un adulto responsable, un adulto referente. La mayoría de estos niños pudo escapar con un adulto de sostén, personas que ejercieron ese rol materno. No siempre tenemos la gracia, ¿sí? Y el regalo de Dios de tener a nuestras mamás. Pero el rol materno lo puede ejercer cualquier persona que sostenga, que apoye, ¿sí? Que se vincule directamente con ese niño. Y fíjense, estos niños superaron esa crisis de haber participado de esta situación catastrófica justamente por eso. ¿Y por qué hago pie en esto? Porque nuestra función como educadores, y más educadores cristianos, es esa función de andamiaje, es esa función de sostén, es esa función de apoyo, que no solamente lo vamos a hacer ejerciendo nuestro rol materno, sino nuestro rol como maestros. Si ustedes por un momento se pusieran a observar la trascendencia que tiene cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, creo que ejercitarían la observación directa del otro con mucha más fluidez. A modo de ejemplo, fíjense, yo hace muchos años trabajé en un colegio judío ortodoxo. Teníamos grandes barreras culturales, como por ejemplo pertenecer a dos religiones que para el ortodoxo están totalmente enfrentadas. Unos son los goy y otros son los yudit. Yo era una goy, a mí no me podían tocar, no podíamos tener ningún contacto físico, yo tampoco con ellas, pero fíjense lo que pasó. El ejercicio del rol, el mirarlas, por lo general no se miraban a los ojos, ¿sí? Entonces, el mirarlas a los ojos, el compartir tiempo, el cambiar el tono de voz, el agacharme, porque eran chiquititas, eran bajitas, el agacharse, todo eso conductual, todos esos gestos hicieron que esas nenas que estábamos multiculturalmente hablando, como veíamos decir en el desarrollo, en veredas totalmente opuestas y distanciadas, el día que yo me fui de esa escuela me dieran un beso. Entonces, la función de ustedes, como la mía, es esa función de interacción, esa función de sostén y de apoyo. Esa función, ese mirar al otro, esa vinculación va a hacer que todas esas barreras culturales generadas por el hombre se rompan. Y esas criaturas
a pesar de las crisis, puedan ejercer ese proceso de resiliencia. Nosotros en nuestras escuelas bíblicas recibimos muchos nenes resilientes, que superan crisis familiares muy fuertes, que superan casos de abuso. Y no, cuando hablamos de abuso no pensemos en abuso físico solamente, el abuso psicológico. Cuando la clase pasada les pasé el power de la identidad, cuando ustedes veían los espejos, a nadie le resonaban cosas. Cuando decíamos, el espejo familiar, ¿qué te devolvió? El espejo de la sociedad, ¿qué te devuelve? El espejo de tu grupo de amigos, ¿qué te devuelve? Hoy vivimos en una sociedad que discrimina y que discrimina muchísimo. Quizás por ahí a veces hacemos la vista gorda, pero el hecho de que se haya naturalizado que un nene te pida en el colectivo, que esté a altas horas de la noche pidiendo en las calles y que ya sea parte de la fisonomía de nuestra ciudad, es un caso serio. Entonces, vivimos en un tiempo donde la discriminación separa. Lo que postula justamente este concepto multicultural del desarrollo es tratar de generar puentes y poder edificar a través del acercamiento hacia el otro. Por eso la importancia del mirarse. Y no solamente el mirarse, no, el mirarse. En esa mirada poder interpretar lo que al otro le está pasando. Volver a recuperar el diálogo, que por ahí parecen cosas tan triviales y tan sencillas, pero nuestra generación siglo XXI, cada vez se comunica menos, cada vez se mira menos. Entonces, este proyecto de desarrollo está apuntalado justamente desde este aspecto multicultural. Bien, y acá están los 3 pilares. Lo biológico, que el término que se usa mucho ahora es biosocial, porque obviamente ese desarrollo biológico está siempre vinculado con el contacto con el otro, desde lo cognitivo y lo psicosocial. Esos 3 nombrecitos son los que van a empezar a trabajar a partir de la semana que viene. Y cuando yo diga biosocial, ustedes ya se tienen que enfocar y decir, bueno, vamos a ver el desarrollo físico, que vino pasando desde lo corporal. Si hablo de lo psicosocial, esa psiquis, ¿sí?, que se fue gestando en el contacto con el otro, con la sociedad, y qué autores van a ir apareciendo desde estas teorías. Y lo cognitivo, que tiene que ver cómo resolvemos, ¿sí?, las situaciones de nuestra vida cotidiana, accedemos a los nuevos conocimientos a través del ejercicio de nuestra inteligencia, ¿sí? Acá hay 5 preguntitas. Esas 5 preguntitas son las que se hicieron los representantes más importantes de las escuelas que vamos a ver. ¿Quién la quiere leer? A ver, que están todos muy callados. El desarrollo de la inteligencia depende de lo que se le enseña al niño. A través de la enseñanza específica, los castigos y los ejemplos. Esa es la primera pregunta que se hizo un grupo de teóricos y contestando esa y otras tantas preguntas desarrollaron una teoría. Si ustedes esta pregunta la anotan, ¿sí?, vamos a ver si en el transcurso de las clases le pueden poner el nombre a qué teoría, ¿sí?, desencadenó, en qué teoría desencadenó esta pregunta. El desarrollo de la inteligencia depende de lo que se le enseña al niño a través de la enseñanza específica, los castigos y los ejemplos. ¿Alguno conoce los perros de Pavlov? El experimento de los perros de Pavlov. Bueno, va por ese lado. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo quiere contar? ¿De qué se trataba? ¿Te animás? Habla de la observación de la conducta de unos animales que eran estimulados para comer con sonido, con campanas. Entonces, al sonar de las campanas le daban de comer y después comprobaban que los perros sobreentendían que al escuchar ese sonido era la hora de comer y babeaban y se producían. ¿Y eso con nuestra educación? ¿A qué le suena? Es conductual, es conductismo. Pero fíjense, nosotros en nuestra vida cotidiana y más en nuestra vida de estudiantes, ¿hacen que nos suene una campana por ahí? Bueno, vamos a ver que a lo largo de la historia la influencia del conductismo y todavía en algunas instituciones, ¿sí?, sigue muy vigente
y respondemos a esos estímulos como estos perritos que se babeaban al escuchar la campana. Es una forma de aprender, pero esas aproximaciones no nos van a dejar un montón de herramientas que traemos y nos van a estructurar y hacen que nos acomodemos a una situación. Entonces, estamos acostumbrados, por ejemplo, a que el profesor hable, ¿sí? Y me presente todo, y yo lo único que hago es escuchar, y ahí quedé. Un ejemplo de eso que también hacemos en las clases de escuela bíblica son el tema de los premios. Cuando hacemos un concurso de asistencia o de saber un versículo, los estimulamos con un premio, entonces como que los chicos ya saben que hay que hacerlo porque... Bueno, exacto, el premio y el castigo, no vamos a decir que es malo ni bueno. Hay momentos, ¿sí?, que utilizar este recurso es adecuado, pero si se hace una constante y es siempre premio, castigo, estímulo, respuesta, no es lo más aconsejable. Y sí, bueno, eso se llama meritocracia, que ya lo vamos a ver. Pero ¿ven cómo van surgiendo? Esta preguntita son cosas cotidianas, de lo que ustedes viven todos los días. La otra pregunta, ¿las primeras experiencias como la lactancia pueden dejar huellas en los adultos aunque parezcan olvidadas? Eso está naturalizado. Yo les pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Quién se lo planteó? Estamos hablando de un recuerdo, ¿sí?, que algo que quedó en algún lugar, ¿sí? Muy bien, está naturalizado. Ya ahora no nos sorprende escuchar de Freud, pero eso no fue siempre así. ¿Debe enseñárseles a los niños valores morales o los desarrollan de modo natural? Esa es otra pregunta que se hizo otra escuela. ¿La cultura promueve la conducta? ¿Un hijo de padres alcohólicos es más susceptible de padecer tal afección? Vamos a ver que hay corrientes que son deterministas, que consideran que a determinado estímulo va a venir tal respuesta y que no hay otra. Freud, en parte de su teoría, es bastante determinista y vamos a ver en qué. En que no tenés otra opción. Si vos naciste y te criaste en un seno familiar inadecuado, la resultante va a ser esta. No hay posibilidades de cambio. Va a haber otros autores que van a tomar eso y lo van a empezar a trabajar, como Erickson, y va a hablar de que sí hay posibilidad de cambio. Y va a llamar a eso que todos enfrentamos en la vida diferentes crisis. Que algunas crisis son accidentales y otras crisis son necesarias, ¿sí?, para desarrollarse. Estas preguntitas, déjenlas ahí anotadas, que vamos a empezar a trabajarlas la semana que viene cuando el bebé nació. Todo esto es el a priori, es todo lo que está latente, es todo lo que va a venir, es todo lo que vamos a empezar a incorporar. Pero como somos chiquititos, ahora estamos con la comida todavía líquida. A partir de las próximas clases vamos a empezar a masticar alimentos un poco más sólidos. Sí, para los que me tuvieron el año pasado, dice, ¿qué le pasó a esta mujer que está re tranqui, ¿no? El año pasado tuvimos que correr y no se imaginan lo que fue. Estas teorías... ¿Anotaron? Hablen. Van a tener que pensar, yo lamento informarles. Sí, una de las cosas que por ahí a veces genero en los cursos es que no me quieran de entrada porque los hago pensar. Pero bueno, ustedes quiéranme un poquito. ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo anotaron? Y ahora con estas preguntas que están ahí picando, ¿sí?, les voy a dar las 5 escuelas que sostienen, ¿sí?, con todo su constructo teórico, dan respuesta a algunas de estos interrogantes.
escuelas son las que vamos a ir trabajando a lo largo de nuestros próximos encuentros y en la segunda parte de la materia. Por eso hoy vamos tranqui, solamente los vamos a mencionar y esto va a ser como un chisme. Te cuento que había un señor que se llamaba Erickson. Bueno, una cosa así. Y si alguno está medio curioso, después va a googlear. Eso, una pequeña interrupción. Cuando usen el Google, usen el académico. Ustedes ponen Google académico y saquen la información de ahí porque ahí son todos artículos reconocidos, su mención de responsabilidad, su autoría. Tienen artículos muy interesantes y sobre psicología del desarrollo hay un montón de cosas. Hay cantidad de material, entonces hay un libro que yo lo usé bastante que es Niñez y Adolescencia de Berger. Se escribe Berger, que obviamente no está subido todo, pero tienen los primeros 6 capítulos. Y está muy interesante. Bien, estas escuelas que nosotros vamos a conocer a partir de que el bebito nace, no se ven bien, pero yo se las voy a decir. Es la psicoanalítica, la conductista, la cognitiva, la sociocultural y la epigenética. Y vamos a ver si epigenética no era tan terrible. ¿Quién averiguó el significado de epigenético? Yo vi en algunos cuestionarios que me mandaron que habían buscado la definición de epigenético. ¿Quién se acuerda? Está formada por 2, epi y genético. Genético ya sabemos, del genotipo. ¿De qué viene genético? Bueno, y ese epi sobre com. Nosotros vamos a tomar la acepción de com. Y justamente es esa interacción, ¿sí? Esa teoría que relaciona la interacción del ambiente, del entorno, del contexto con todo ese potencial genético. Hace una interacción entre lo dado, ¿sí? Obviamente lo dado es lo genético, y lo adquirido, que es lo adquirido en el contacto con el otro, en el contacto con el ambiente, en el contacto con lo social, que sería la interacción entre el genotipo y el fenotipo. ¿Sí? Acuérdense que genotipo es todo ese potencial y esa carga que traemos que no se ve. Y el fenotipo es la expresión de esa información, ¿sí? Que ya deja de estar oculta, sino que se ve. Desde cómo hablo, cómo me muevo, cómo interactúo con el otro, mi fisonomía, ¿sí? Entonces, genotipo, el potencial genético que no puedo percibir. Y el fenotipo es esa manifestación exterior de ese genotipo. Bien, como representantes importantes que marcaron el hito, nuestro pionero fue Freud, en lo que fue con su teoría psicoanalítica, y él vino a romper estructuras. En el momento en que Freud surge con todas sus disertaciones, sus observaciones, porque él era neurólogo, ¿sí? Empezó a estudiar pacientes histéricas, él vino a traer 2 conceptos que armaron mucho revuelo. Uno fue el concepto de inconsciente y el otro que armó pero demasiado revuelo en el plano de lo social fue el de la sexualidad infantil. Y de Freud lo que vamos a ver es justamente ese desarrollo de la sexualidad, desde que el bebé nace hasta la sexualidad adulta. Vamos a ver a un discípulo de él, que es Erickson, que va a continuar la obra de Freud. Una de las cosas positivas que tenía Freud es que este hombre, si ustedes van leyendo sus obras, él a medida que iba descubriendo cosas nuevas se iba retractando. Lo que yo te dije en la carta tal del año tal, no tenía razón. Ahora que investigué, sí, pero eso se encuentra muy poco. ¿Quién reconoce que lo que te enseñó antes estaba equivocado? No es tan fácil. Así que Freud, si viviera hoy, obviamente retractaría un montón, ¿sí? De su teoría, la mejoraría. ¿Por qué? Porque está viviendo en otro momento histórico, con otras situaciones sociales, ambientales, ¿sí? Eso no es lo mismo haber nacido generación
del siglo XXI que haber nacido generación de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Son paradigmas totalmente distintos. ¿Recuerdan las imágenes de la semana pasada de nuestro paradigma del siglo XXI? ¿Qué se acuerdan? Los espejos, ¿qué se acuerdan? La incorporación de la tecnología a nuestras vidas. Bueno, imagínense, Leo Freud si hubiera tenido acceso a Internet. Si hubiera tenido acceso a las tecnologías de hoy. Lo que hubiera sido ese tipo. Sí, si hubiera tenido acceso a todos los adelantos médicos de hoy. Hubiera sido otra su teoría, la hubiera mejorado. Quizás hubiera dicho, miren, todo esto que dije, bórrenlo. ¿Sí? Bien, del conductismo lo que vamos a ver es poco, porque nos vamos a centralizar más que nada en lo cognitivo. La escuela conductista va a ser así un flash. Saber qué es, están fundamentadas en lo que es el estímulo y la respuesta, ¿sí? Ese condicionamiento, la meritocracia, el premio y el castigo. Que si bien en algún momento del proceso educativo son adecuados, son momentos, ¿sí? Van a ver que no podemos generalizar y decir esta teoría es la mejor. No, de cada teoría vamos a tomar lo positivo, ¿sí? De lo sociocultural vamos a ver estos personajes que les dije, Vygotsky y Winnicott. Y esta teoría epigenética. Esta palabrita epigenético, grábenselo, que es la interacción, lo dije recién como 2 veces, la interacción entre qué y qué. Sí, y si lo explicamos con nuestras palabras, la interacción entre lo que traigo, lo heredado y lo adquirido. ¿Sí? Muy bien, es esa interacción con el medio. Muy bien, y ahora vamos a ir a lo que más nos gusta, y con lo que ustedes lo leyeron, pero había que darle esta introducción y este marco para saber en dónde nos estábamos metiendo y con qué teorías, con qué constructos teóricos íbamos a empezar a navegar. ¿Sí? Vamos a empezar. No van a salir de acá psicólogos, no, solamente vamos a conocer generalidades. ¿Para qué? Para ver, ¿sí? ¿Quiénes son esos niños que están con nosotros? ¿Sí? ¿En qué etapa están? ¿Qué actividades les puedo proponer de acuerdo a su desarrollo, ¿sí? A su etapa evolutiva, a su desarrollo intelectual, a la destreza y el ejercicio de sus inteligencias? ¿Sí? Vamos a ver que hay una inteligencia que hace mucho se había dejado de lado, pero todo lo que es la inteligencia emocional es una herramienta, ¿sí? Hoy día que puedes lograr maravillas. Bien, acá tenemos el inicio de la vida, ¿sí? 2 personas que se enamoran, que se amaron y que tuvieron su encuentro sexual. Y en ese encuentro sexual se produce el milagro. ¿El milagro de qué? De la fecundación. Y ustedes estuvieron leyendo sobre eso. A ver, y esto lo saben desde la primaria. La fecundación. ¿Quién me puede contar algo de la fecundación? Que llega al óvulo, el embrión. Bien, ¿y espermatozoide y óvulo qué son? Muy bien, ¿de quiénes? El espermatozoide es el paterno y el óvulo es el materno. Bien. ¿Qué pasa? Se juntan, se unen y se fusionan. Y ahí empieza un periodo de ¿qué? Se forma el huevo cigota y ¿qué empieza? La división, las mitosis consecutivas. Muy bien, se empieza a separar. Y esa primera etapa, que dura 2 semanas, que ustedes todos los que me mandaron los cuestionarios lo contestaron muy bien, ¿cómo se le conoce a esa etapa de las primeras 2 semanas, donde este huevo cigota empieza con toda su segmentación, ¿sí? Se divide, y tiene que pasar algo con eso? Él se queda quietito. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Y ahí qué pasa? ¿Y cómo se llama ese proceso? Que es, imagínense un pajarito en el árbol, anidación, muy bien, tiene que anidar. Este primer periodo de esas 2 semanas, ¿es perceptible? ¿Nosotras las mujeres nos damos cuenta? No. Y es la etapa donde tenemos abortos que ni siquiera nos enteramos que fue un aborto, ¿sí? Porque ese huevo cigota no se pudo anidar y ningún test va a detectar el embarazo todavía. Entonces,
ese huevo no pudo anidar y es despedido. Bien, una vez que se anidó, pasaron las 2 primeras semanas. ¿Qué pasaba? Comienza a formarse la placenta, o sea, el blastocito se fusiona con la pared uterina y empieza a formarse todo lo que es la placenta, después el cordón umbilical, lo que va a ser la... Acuérdense, la primera etapa era la cigótica, preembrionaria, ¿sí? Germinal, son todos sinónimos. A partir de ese momento, ¿qué etapa venía? Embrionaria. Esa parte embrionaria, ¿qué le suena? A embrión, ya cambió el nombre. ¿Qué pasa en esa época, como ella empezó a decir? ¿Qué se forman? Muy bien. Y esta etapa es de la organogénesis, ¿sí? Es el origen de todos esos órganos. ¿Y hasta qué semana dura? Muy bien. En algunos libros van a encontrar que entre la 8ª y la 12ª, ¿sí? Y ahí empieza otra etapa. ¿Qué etapa? La fetal, muy bien. Y esa etapa fetal, ese embrión se convierte en feto y ya tiene todos los órganos. ¿Y ahí qué empieza? Empieza a desarrollar, a crecer. Y hay una de los sentidos que primero se desarrollan. El oído, muy bien. Por eso es tan importante en esta etapa, más o menos alrededor del 6º y el 7º mes, el bebé escucha. El bebé también puede identificar cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, lo importante que es hablarle, leerle, cantarle. El bebé reconoce la voz de la mamá. Yo hice un experimento con mi primer bebé. Sí, inventé una canción, porque el médico me decía, cuando tu bebé se ponga nervioso, vos le cantás esa canción y listo. Y yo le inventé una canción. Bueno, no sé, cada uno tiene eso, el bebé lo identifica. Y el bebé puede darse cuenta por el ritmo cardíaco de la mamá, ¿sí? Por el nivel de agitación, cuando la mamá está nerviosa, cuando la mamá está descansando. Es el momento especial, ¿sí? Obviamente que todo el embarazo es especial, pero este último trimestre, ese contacto con la panza, ese contacto con el bebé es tan, pero tan estrecho que uno siente cómo se mueve. Las que fuimos mamá, ¿ustedes sintieron cuando el bebé tenía hipo? Bueno, yo le dije a los tetras, algo se me está por reventar, estaba re asustada, primeriza. Sentía que me latía algo en una zona que digo, chao, me morí, listo, se acabó. Bueno, justamente, sí, todo eso. Bueno, pero esta tenía hipo, a partir del 6º mes yo tenía un titilar todo constante, ya estaba ubicada. Imagínense dónde tenía el titilar. Asustadísima. Hasta que me enteré, sí, ahí. Hasta que me enteré que justamente era hipo lo que tenía la bebita. Bueno, es la etapa, no sé, para las que fuimos mamá, una etapa totalmente especial. Y otra cosa que también, el reconocimiento de la voz del papá. Lo importante que es que tengan ese contacto con la panza, que le hablen, ¿sí? Bueno, mi esposo no hablaba mucho, pero bueno, que nadie es perfecto. Bien, acá esta imagen la puse porque me encanta. Me hubiera encantado que fuera mi panza así tan linda, pero la mía no era tan linda. Y algo en lo cual nos vamos a detener, que por ahí muchas veces desde la psicología del desarrollo no se les da mucha importancia, es en el control prenatal. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayoría de las mamás de determinados contextos del conurbano, zonas de alto riesgo, calle, no tienen controles periódicos. Entonces, la idea es que desde nuestro lugar, imagínense nuestras escuelas bíblicas, poder empezar a dar charlas concientizando la importancia de lo que es controlarse durante el embarazo. Invitar a algún médico, algún obstetra. Y este material lo saqué del inductivo que prepara el Hospital Santoyani, ¿sí? De capacitación en obstetricia. Y me re gustó, porque por ahí uno no le da tanta importancia. Y hay mamás que dicen, no, ¿para qué me voy a controlar si está todo bien? Y se pueden prevenir malformaciones, se pueden prevenir cantidad de accidentes que van a hacer que ese bebito, ¿sí?
vea interrumpido su desarrollo por haber faltado a este control médico. Fíjense que las visitas deben ser programadas y también les puse la periodicidad. Dentro de los objetivos es identificar cuáles son los factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, qué condición fetal presenta este bebito, y diagnosticar la condición materna. Es imprescindible que la mamá llegue al embarazo sana. Una mala nutrición, estar expuesta a factores de riesgo, como pueden ser las adicciones, la contaminación ambiental, el consumo de determinadas drogas, de algunos medicamentos. Entonces hay veces que por ahí pensamos que todo eso es obvio, lo damos por sentado, pero no es tan así. Si uno empieza a hacer un sondeo y empieza a investigar dentro de su entorno, de su contexto, se va a dar cuenta que no son tan obvias estas cosas. Sí, se puede a partir de lo que es después de la organogénesis, viste que es hasta la 8ª semana, más o menos alrededor del 4º mes te pueden hacer una amniocentesis. Igualmente, eso es otro tema donde entra otro pilar, que es la ética. Yo les iba a traer una carta, que usted les voy a traer la semana que viene, de unos papás que se enteraron, ¿sí?, de que tenían un nene que tenía síndrome de Down. Y bueno, ahí son 2 matrimonios en realidad. Y eligen destinos diferentes para sus bebés. Entonces también entra el plano de la ética, el aborto médico, el saber que un niño va a venir con algún tipo de malformación. Son temas como también para cuestionar, para pensar, para reflexionar, que bueno, que no estaría malo tener en algún momento algún debate y ver qué posición también tiene la Iglesia con respecto a eso. Y si alguno está interesado, eso es bioética. Si alguien quiere explorar, en realidad dentro de las iglesias evangélicas no hay mucha refutación. Los que más o menos elaboraron toda una tesis son los católicos. Y por ejemplo en biblioteca tenemos varios libros de bioética cristiana. Si a algunos les interesa, los pueden consultar. Bien, dentro de los factores de riesgo, dentro de este periodo prenatal, antecedentes obstétricos. Embarazos de riesgo son aquellos en que las mamás son menores de 15 años. Si una mamá es primeriza y es mayor de 35 años, también son embarazos de riesgo. Embarazos de riesgo son esas mujeres que son multíparas, ¿sí?, que tienen más de 5, 6, 7, 8 hijos, también se los considera embarazos de riesgo. Y ser mayor de 40 años. ¿Sí? Si bien últimamente las mamás cada vez tenemos los bebés siendo mayores que 40, son embarazos de riesgo, ¿sí?, porque los óvulos envejecen. Entonces hay mayor predisposición a tener bebés con alguna malformación. No es un mito, hay predisposición. No quiere decir que las mamás mayores de 40 todas tengan, no. Hay predisposición, que se puede dar o no se puede dar. Puede ser menor de 40 años y tener un niño con algún tipo de malformación, con síndrome de Down. Pero sí se tiene en cuenta también el segmento etario, si a qué edad pertenece la mamá y más que nada si es primeriza. Bien, dentro de lo que es la historia obstétrica, todo esto se llama en lo que es la entrevista con el médico la anamnesis. Cuando uno va y hace su primer consulta, las que fueron madres se acuerdan que les hacen algunas preguntas. Bueno, todas esas preguntas que el médico les hace se llama anamnesis. Él va a armar un perfil y a partir de esa anamnesis va a determinar determinados controles, ¿sí? Si él determina que vos en tu historia obstétrica tuviste varios abortos, va a encarar lo que va a ser tus controles de determinada forma. Va a estar más atento y quizás tus controles van a ser más periódicos. Bien, hay antecedentes de factores de riesgo, como yo les decía hace un rato, socioeconómicos. La pobreza no es solamente pobreza material, es una pobreza
cultural, es una carencia de información que no solamente va ligada a lo que es la pobreza material. Vos podés tener bajos recursos, pero estar informado y generar una relación estrecha y un vínculo estrecho con tu hijo. Lo que pasa es que socialmente connotamos la pobreza con delincuencia, la pobreza, ¿sí? Son todos esos estereotipos sociales. Pero sí, los altos índices de pobreza van a hacer que esa mamá no se alimente bien, que esa mamá no descanse bien, que esa mamá tenga que trabajar, y cantidad de factores y variables que sí pueden afectar el desarrollo óptimo de ese bebé. Otro de esos factores y antecedentes importantes es el analfabetismo. ¿Sí? Argentina tiene grandes índices de analfabetismo. El doctor le da a la mamá una receta con todas las indicaciones y no la puede leer. Y como hay todo un prejuicio, ¿sí? social, muchas no dicen que son analfabetas. Y no estamos hablando de lejos. A mí me pasó acá en Temperley, en la iglesia, cuando hubo que llenar unas fichitas, que vos decís, wow, ¿acá también? Sí, acá también. Bien, y todos los otros factores, consumo de alcohol, drogas, actividad laboral, ruralidad en cuanto a que viven en lugares inhóspitos y no hay acceso al servicio de salud. Bien, todas las que fueron mamás, los controles prenatales para el bebé, las ecografías, ¿sí? Dentro de lo que es la estimación de peso, el tamaño del útero, la densidad del líquido amniótico. Y me quiero detener en esto, la periodicidad de los controles. Cada 4 semanas hasta las 28 semanas. Fíjense que a medida que se va acercando el momento del alumbramiento, los controles son más seguidos. ¿Por qué? Esa etapa, a partir de la semana 28 hasta los 6 días de nacido del bebé, es la etapa perinatal, donde se dan grandes, ¿sí? Donde hay una gran tasa de mortalidad infantil. Entonces son controles más seguidos porque se les puede enroscar el cordón umbilical, porque pueden tener una deficiencia cardíaca, pueden tener sufrimiento fetal, y si un bebé está expuesto al sufrimiento fetal, tiene que nacer. Y obviamente que provocará el parto o hacer cesárea. Por eso es tan importante el control periódico. Esto deberíamos exigírselos a cada uno de los especialistas que nos atienden. La anamnesis médica es esas preguntas de rutina que yo les decía recién. El examen físico general, el ginecológico obstétrico, medirnos en talla, el índice de peso, la presión arterial y la altura uterina, esto lo tienen que hacer siempre. Estos últimos de acá, cuando uno va al control, si el médico no lo hace, uno lo tiene que exigir. Bien, las acciones y los procedimientos. Fíjense, la auscultación fetal, estimación del peso a partir de la semana 28, la especuloscopía, ¿sí? Que eso se da desde el principio. Todos estos exámenes, el Papa Nicolau, el control de hematocrito, el BDRL, que es para ver si tenemos alguna enfermedad venérea, la glicemia de ayuno después de los 75 gramos, el urocultivo, albuminuria, grupo RH y la ecografía, bueno, todo esto lo tenemos que conocer. Y si en nuestra atención médica no lo tenemos que exigir. Bien, y ahora viene lo que fue motivo de sus lecturas, ¿sí? Vimos las 3 etapas, la germinal embrionaria, la embrionaria y la fetal. El recorrido que hace el espermatozoide, ¿sí? Por todo lo que es la trompa de falopio, se junta con el óvulo, eso es lo que yo les mostré antes. Y estas imágenes me encantaron como para verlas, porque son reales. Esto es desde la fase germinal y esta es de la embrionaria. Fíjense acá, en la embrionaria lo que es la cabeza, acá tiene 4 semanas, acá tiene 5. Esta cola es lo que va a ser después la columna, la cabecita. Ya a partir de la 6ª semana tiene los ojitos, tiene las prolongaciones que van a formar los bracitos, ¿sí? Las piernitas.
Y fíjense, al terminar lo que es el periodo de la 8ª semana, ya el bebé está totalmente formado. Obviamente tiene todos sus órganos que se van a ir desarrollando en el periodo que sigue, que es el fetal. Y ahí lo tienen a grandes rasgos, ¿sí? A mí me encantan las imágenes y como por ahí en esta parte no es la que nos vamos a adentrar en teorías, está bueno que veamos, ¿sí? Desde lo visual habla más que todo lo que yo les pueda decir. Bien, esto fue lo que fueron las primeras lecturas, ¿sí? En la lectura ustedes tenían lo que era la importancia del nuevo rol que ejercía la mamá, que este rol no era solamente de madre, sino que pasaba de ser de hija a madre, que a medida que se iba acercando el parto, iba sintiendo sensaciones encontradas, como ese miedo a morirse en el parto, como ese temor a no querer al bebé. Bueno, todos esos son, ¿sí?, situaciones que ahí se necesita el apoyo de quién, de la familia, pero un representante muy importante que va en la pareja, el que va a ejercer ese rol paterno. No solamente, sí, varones a ponerse las pilas. Es un momento especial. La carga hormonal es impresionante, es como tener una revolución. Imagínense tener un alien adentro de la panza que se te mueve y obviamente todas fantaseamos con el momento del parto. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a enfocar en eso porque a nosotros nos interesa el bebé ya nacido. Esto era para darle la nota de color y ver que no salió de la nada, que hubo todo un proceso y una etapa en la cual los cuidados de la madre son sumamente importantes, todos los factores teratógenos, todo el afuera va a influir en que ese bebé se desarrolle por las vías normales o sufra alguna interrupción en el desarrollo y tenga algún problema. Sí. Creo que mencionó que uno de los sentidos que se desarrolla primero es el sentido del oído, ¿verdad? Y que ahí está bueno hablarle a los niños, al bebé. ¿Hay alguna teoría que soporte eso? Y también, ¿cuál es el efecto que eso tiene ya después cuando el niño ha nacido? ¿O simplemente es algo que lo hacemos como para...? Está comprobado porque toda la actividad del bebé, al estar estimulado por la voz, la música, es comprobable. Los latidos, el movimiento, son respuestas de estímulo. Por ejemplo, para determinados estudios, ¿sí?, tenés que comer algo dulce. El bebé ya en esta etapa puede diferenciar, ¿sí?, algunos olores también. Entonces, y ante lo que es el aumento de glucosa, el bebé se mueve más. Está comprobado. Y todas las teorías psicosociales la avalan. Sí, se puede comprobar desde lo biológico, cuando vos lo exponés. Y vos también lo podés observar. Si vos durante todo ese periodo de embarazo, vos le hablaste a tu bebé y el bebé a vos no te conocía, y cuando vos lo tenés en brazos por primera vez y le hablás, el bebé reacciona. Mira, simple ejemplo. Yo a mi hija durante todo el embarazo le puse Andrea Bocelli. Sí, no, Andrea Bocelli. Ella tuvimos, un episodio el segundo día de nacida y tuvo que estar en terapia intensiva durante 15 días. Y era muy llorona. Y en la terapia intensiva no la podían calmar y yo no me recuperaba del parto. No, le tuvieron que poner las enfermeras Andrea Bocelli para que la bebé dejara de llorar. Y no lloraba más. Aparte, lloraba ella, lloraban todos los bebés de la sala. Así que... ¿Cómo están? Hundidos pero felices. Qué bien que enseña esta mujer, ¿no? Gracias por honrar el esfuerzo de Shakira y de quienes la acompañan con su tiempo, sus sacrificios, sus viajes. Están invirtiendo en niños y adolescentes y en otras personas que van a liderar al lado de ustedes.
y mediante el ejemplo de ustedes. Son referentes. Escuché a un pastor hoy decir que tiene a 5 personas de su iglesia acá. Eso se llama un sabio pastor, porque está sembrando, está invirtiendo en que se hagan las cosas con un nivel digno para Dios. Así que esfuércense, no pierdan el ánimo. El año pasado le pregunté a Shakira cuál era su meta y dijo no perder a ninguno. Y seguramente está en lo mismo. Está orando por ustedes, casi seguro que los conoce a todos de nombre y eso se llama un peligro. Quiere decir que va a estar orando por ustedes y si están por aflojar, están dándole la razón a la carne, al enemigo o a algún amigo que no está pensando en el potencial de sus vidas. Si es tu esposo, repréndelo, pero no delante de él, ¿no? Si es tu esposa, decí, Jesús, ayúdame con esta persona que está transformándose en plomo. Métete con la gente que te motiva. Escuchalos a ellos. Sé fiel al sueño, a la visión del Señor. Y no claudiques. Soñá con la graduación. 35 personas se graduaron el año pasado. Quiere decir que no aflojaron. Así que antes de dejarles, quiero que le digas al que está a tu lado lo que sientas en el corazón. Dale. Ahora decirle, ponele pilas. Te tengo confianza y Dios también. Gracias, Padre, por Emna. Gracias por cada persona que participa. Gracias por las personas, estudiantes, becados que están como asistentes de Shakira. Por la vida de Shakira te pedimos, por Pablo, Señor, protégelos, rodéalos. Y, Señor, estamos pensando en los eventos que se llevarán a cabo este año en las iglesias, las clases, las charlas, los momentos de jugar con los niños, ganar la confianza de ellos y ayudarles a tener fe. Guíales, Señor, bendice a cada profesor, empezando con Mariana, con Michelle, con cada uno que ha estado involucrado y estará involucrada. Cada uno que estará involucrado en el nombre de Jesús. Señor, por los que están tomando estas materias online, también te pedimos que los bendigas y les fortalezcas en otros países, que crezca, que sorprenda al enemigo y que podamos glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a hacer el resumen, ¿sí? Lo que tienen que quedar de esta etapa, que no es la etapa que más vamos a profundizar, sino que vemos un pantallazo que sí nos tiene que interesar el cuidado de la mamá, porque hay factores externos que pueden afectar el desarrollo de este bebito que se está formando y digamos que ese contenedor humano tiene que estar sano, tiene que estar bien alimentado, tiene que cuidarse desde lo psicológico a lo físico, se tiene que controlar periódicamente con un médico, ¿sí? Que vaya viendo cómo va evolucionando el bebé. Y estos son los 3 periodos. Los 2 primeros periodos, el germinal y el embrionario, son los más peligrosos. En el primero, en el germinal o cigótico, hay un 50% de los cigotos que no se anidan, ¿sí? Y pudimos tener cantidad de situaciones de cigotos expulsados y las mamás no nos damos cuenta. Bien, y el embrionario, esta etapa, ¿sí? Es donde se forman todos los órganos. Y es lo que ustedes tienen que fijar el primer concepto, organogénesis, que es el origen de esos órganos. Y es el periodo en que más nos tenemos que cuidar de todos estos factores externos que puedan provocar un daño, ¿sí? En este bebé, en este embrión.
no es bebé, a mí no me gusta decir embrión, pero es embrión, no es bebé, en este embrión. Y fíjense que son factores externos, cuidarnos de no estar en contacto con algunas personas que estén padeciendo alguna enfermedad infecciosa, la rubiola hace estragos, factores del ambientales, el glisafato. Hay una muestra en el Palais de Glace. El Palais de Glace es un museo de arte contemporáneo que está frente al Centro Cultural Recoleta, la Plaza Francia. Hay una muestra fotográfica que es una muestra de arte de refutación social, un arte de denuncia. Y hay una exposición sobre la cantidad de casos en lo que es el noreste y toda la zona chaqueña de altos índices de malformaciones. Porque sí, somos uno de los países de Latinoamérica con mayor alto porcentaje de malformaciones. ¿Debido a qué? Al uso de los pesticidas. Si ustedes ven esas fotos, son totalmente artísticas, pero son de denuncia y es algo que no sale en los diarios. Cuando hacemos estadística, nos fijamos que la provincia del Chaco y la provincia de Misiones tienen 100% más de casos de malformación, de retrasos mentales, de malformaciones congénitas, ¿sí? Debido a justamente los altos índices de contaminación ambiental, contaminación del agua, por los pesticidas más que nada. Es una muestra y es gratuita. ¿Sí? Digamos que para lo que son las malformaciones y parte de nuestra materia, si por ahí están aburridos, sí es una exposición fuerte, ¿sí? Es una exposición fuerte, pero es de denuncia. Es arte, pero también tiene que ver con esta etapa, ¿sí? De periodo embrionario, donde estamos más expuestos a todos estos factores teratógenos. Y la última etapa es la fetal, que viene a partir de este segundo mes, a partir de la 8ª semana, hasta el nacimiento. Esto es la síntesis, ¿sí? La parte más importante de lo que va a ser este rumor de lo que fue lo prenatal. A partir de la clase que viene va a ser más activo, no va a ser así de pasivo. Hoy es la introducción. La semana que viene sí hay muchos conceptos nuevos. Vamos a trabajar a partir de estos 3 pilares, lo biológico-social, lo psicosocial y lo cognitivo. Ustedes tienen el cuestionario número 2, que es un cuestionario donde va a tratar a partir del nacimiento hasta el año y medio. Esta etapa, desde el nacimiento hasta el año y medio, el desarrollo mayor es a nivel psicomotor. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con justamente el desarrollo biológico. Va a haber algunos términos que por ahí nos resulten un poco más complejos, pero sí vamos a estar enfocados desde ese pilar, desde lo biológico y lo social. Lean, ¿sí? Igualmente yo lo que hago es sacar los conceptos principales. En el examen no tienen que dar explicaciones grosas, sino saber ubicar en tiempo, ¿sí? Qué fue pasando, en qué periodo tal desarrollo, tal adquisición. Vamos a ver que durante todo este primer mes de vida, el contacto con el otro que ejerza ese rol materno es fundamental y el rol del padre de sostén también. Vamos a ver todas las interacciones sociales que se tejen, ese entramado que se tejió ya desde este periodo, ¿no? Que a ese bebé se habló de ese bebé antes de que naciera, ya se le puso un nombre, ese bebé va a nacer a un mundo hablado, a un mundo simbólico, a un mundo que necesita ser traducido, este bebé que va a tener toda una percepción que se llama propioceptiva. Esa percepción viene de adentro, ese bebé no puede distinguir el afuera del adentro. A él le duele la panza y no sabe qué es, pero le empieza a doler la panza y tiene un grado de excitación tan alto que ante esa demanda aparece alguien que va a hacerle bajar ese nivel de ansiedad, esa excitación, va a darle respuesta a esa demanda. Y esa persona es la que ejerce el rol materno, el rol paterno. Entonces vamos a empezar a incorporar, ¿sí? Y a interactuar en estos contextos biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos, y de a poco vamos a ir incorporando de cómo somos estos seres tan complejos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y no tenemos un Dios simple, es un Dios complejo, así que su creación no podía ser tan simple.
Entonces, hoy es un día de transición. ¿Sí? Bajamos el nivel de ansiedad con el tema de que las lecturas, que no había acceso a la plataforma. Shakira va a tener el PDF, ¿ya te lo dieron? No. Bueno. Listo. Bueno, lo tiene descargado y pueden consultar el PDF. Si alguien lo quiere en papel, bueno, vemos. Es mucho para el papel, pero vemos cómo hacemos. Pero no le tengan miedo a las lecturas, ¿sí? Porque vamos a trabajar en clase con unos cuadros, ¿sí?, de comparación, que yo los traigo casi todos completos y ustedes los van a completar conmigo acá. Van a ver que la semana que viene todo lo que es la columna del desarrollo biológico va a estar toda completa. Bueno, todo esto de desarrollo lo vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Desde que el bebito nació, ¿sí?, ese momento tan especial del parto y su primer contacto con esa figura, ese gran significante, ese gran otro que le va a traducir al mundo. Vamos a ver que va a ser un pasaje desde lo que es la vida intrauterina y ahora va a ser una vida fuera del útero. Y en esa vida fuera del útero el bebé va a estar expuesto a un gran alto grado de excitación, que va a necesitar que alguien lo ayude a bajar ese nivel de excitación. Y va a aparecer la madre suficientemente buena, ¿sí?, que va a poder matizar, ¿sí?, esos momentos de terror, de ansiedad, y que le va a suministrar no solamente el alimento, el abrigo, sino que también le va a empezar a manejar los tiempos. Y que está bueno que en algún momento se frustre, porque va a poder esperar, ¿sí?, que le satisfagan esa demanda. Bueno, hay veces un autor que vamos a ver, que se llama Winnicott, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ir viendo mechitas de cada uno, como para más o menos adentrarnos en tema. ¿Sí?